Muy bien, pues como ustedes pueden ver, la materia del día de hoy, la sesión del día de hoy, sesión 6, corresponde a platicar sobre el análisis de riesgos. Aquí vamos a tocar en cuenta cosas muy importantes, por ejemplo, como es la posibilidad de que un evento futuro nos llegue a pasar y cómo poderlo prever. A manera introductoria les cuento que la pandemia, sin lugar a dudas, ha venido a romper el paradigma de los negocios, ha venido a romper el paradigma de la economía y demostrar la fragilidad de nuestro sistema. Y solo las empresas que tuvieron la oportunidad de hacer un buen control de riesgos pudieron salir avantes ante esta problemática. Para ello les quiero platicar que el riesgo es la posibilidad de que nos suceda algo que no queremos, que no esperamos y que obviamente nos puede perjudicar y nos podría pegar duramente en nuestra operación. Para hacer un análisis de riesgo, o sea, para poder tratar de predecir, de anticiparnos a los que puede llegar a pasar, tenemos que tomar varias situaciones, tenemos que analizar varias situaciones, cosas, datos, información, para tratar, repito, de predecir el comportamiento de algo que nos pudiera perjudicar. El riesgo es algo muy interesante que tenemos que cuidar en las organizaciones y que hoy en esta sesión platicaremos y profundizaremos. Para lo cual vamos a platicar del temario del día de hoy. Hoy tenemos por delante un temario muy interesante: análisis de riesgos, documentación. Para terminar la sesión del día de hoy, espero haber cumplido los siguientes objetivos: distinguir los riesgos presentes en la gestión del proyecto a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo y plantear una respuesta para cada uno de ellos. Analizaremos los aspectos cualitativos y cuantitativos inherentes al riesgo para poder planificar su impacto dentro del proyecto. Vamos a elaborar una guía para la dirección efectiva del proyecto, especificando los procesos para la gestión de diferentes elementos. Y por último, vamos a distinguir los procesos claves en la gestión de la comunicación, de la adquisición y de los interesados para un mejor desempeño en nuestro proyecto. Para poder realizar y cumplir con este objetivo, tenemos que ver el siguiente contenido temático. Platicaremos de lo que es el riesgo, el proceso de gestión de riesgo, qué tenemos que tomar en cuenta para planificar la gestión de riesgo, identificaremos todo lo importante del riesgo y sobre todo analizaremos el aspecto cualitativo del riesgo y el cuantitativo. Para ello también cómo podemos responder a los riesgos y cómo planificar la respuesta ante el riesgo proyectado. Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, procesos de la gestión de la calidad, procesos de la gestión de recursos humanos, procesos de la gestión de comunicaciones y de adquisiciones, así como el proceso de gestión con interesados. Sin lugar a dudas, tenemos por delante un tema muy importante, tenemos por delante un tema necesario y fundamental, y para lo cual pues vamos a dar inicio ya formalmente a nuestra sesión. Como ustedes verán, como habíamos platicado, la idea es que toda organización, toda empresa que vaya a hacer algún proyecto tiene que tener cuidado sobre las situaciones que muchas veces no contemplamos y que nos pueden llegar a pegar en nuestro proyecto. A esto le vamos a llamar riesgo. Riesgo, esa palabrita que en muchas organizaciones tenemos que cuidar y tenemos que identificar. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, les platico rápidamente que es importante que dentro de los proyectos identifiquemos los posibles riesgos que pueda presentar y analizarlos de manera oportuna, de manera eficiente. ¿Para qué? Para que con esto logramos crear estrategias que permita a nosotros en la organización, en el proyecto, contemplarlos, pero sobre todo salir avante de ellos. Esto es muy importante, es sumamente necesario que ustedes siempre tengan en cuenta estas posibles circunstancias, situaciones que puedan pegar directamente en nuestro proyecto. Toda actividad, mis estimados, toda actividad personal
profesional y académica, implica un riesgo. El riesgo es inevitable, el riesgo es obvio y latente, pero si lo identificamos atinadamente, si lo identificamos correctamente y sobre todo si lo podemos identificar prontamente, podemos ejecutar acciones para que estos riesgos no nos impacten de manera negativa. De hecho, con el proceso de gestión de riesgos, vamos a lograr comunicar, identificar, vamos a realizar análisis y vamos a obtener las estrategias suficientes para gestionar el riesgo que se presente. Repito, está repleto el entorno de riesgos, riesgos cambiarios, riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos comerciales, riesgos de liquidez, de solvencia. Todo movimiento que hagamos del proyecto, toda decisión que tomemos en una empresa va de la mano de un posible riesgo. Por eso es importante que ustedes, como especialistas en análisis de proyectos, lo sepan reconocer con tiempo, los identifiquen y los sepamos aplicar. Ojo, para poder continuar con esta parte, me gustaría aquí mencionarles qué es el riesgo entonces en pocas palabras. Miren, si buscamos la definición importante de riesgo, nos vamos a encontrar que riesgo es toda posibilidad latente que en cierta situación o acto que puede producir un contratiempo. Es todo aquello que nosotros no queremos que nos pase porque nos atrasaría en el proyecto y obviamente en la consecución del mismo. Riesgo es la posibilidad de que se presente algo desagradable, una situación de peligro, una situación que nos afecte directamente en la operación del proyecto. Riesgo puede ser un peligro inminente, una vulnerabilidad o una exposición. Entonces, inclusive en su vida personal sabemos que todo es un riesgo. Salir de la casa es un riesgo, cocinar es un riesgo, ¿verdad? Hasta bañarse, mis estimados, puede ser considerado un riesgo. Pero si conocemos los riesgos y sabemos cómo se pueden llegar a producir, podemos disminuir en gran medida su impacto y hasta cierto punto podríamos controlar el suceso, evitarlo por completo. Riesgo es que una persona de la tercera edad se pueda resbalar en la bañera y romperse la cabeza, el cuello, lamentablemente. Y si yo conozco este riesgo, puedo crear estrategias para evitar que la persona sufra un accidente. Y aquí es donde ustedes, como gestiones, líderes, especialistas de proyecto, tendrían la posibilidad de, no sé, a lo mejor, poner banderillas, soportes, agarres en el baño, cambiar el piso. ¿Sí me explico? Realizar alguna serie de modificaciones al baño para que en caso de que se llegase a presentar el incidente, este tenga la menor repercusión posible. O en su caso, en el mejor, que no llegue a pasar, que no se llegue a desarrollar el fenómeno. Creo que está quedando claro entonces lo que implica el riesgo para nosotros como empresa, lo que implica el riesgo para nosotros como especialistas de proyecto. Y a la hora que gestionamos un proyecto, lideramos un proyecto, administramos un proyecto, también tenemos que estar presentes en esos riesgos. Por lo tanto, existe la herramienta denominada proceso de gestión de riesgos. Aquí es donde nosotros tenemos que identificar, y es fundamental que la gestión de riesgos siempre sea incluida en tus procesos. En todo lo que hagas, repito, personal, académico y profesional, en todo lo que hagas, tanto la estrategia como la planificación y de todo lo relacionado con el proyecto, debes estar siempre pensando en el riesgo. Cuando ustedes piensan en invertir una cantidad de dinero en algún instrumento financiero, hay un riesgo, ¿verdad? Riesgo de que la inversión no se lleve a cabo, de que en lugar de haber ganado dinero, pierda dinero, riesgos como el famoso riesgo sistémico, riesgo programado,
y otro tipo de riesgos que, si nos da oportunidad en la sesión de hoy, profundizaré y platicaré del mismo. Pero fíjense qué interesante esto que les acabo de contar. Riesgo es latente en nuestro andar, pero si logramos identificar, si logramos clasificar y si logramos gestionar el riesgo, la idea es evitar que llegue a pasar, o en su caso minimizar su impacto. Para ello, la gestión de riesgos nos va a permitir realizar una planificación de la gestión de riesgos. Planificar es crear un plan para evitar que llegue a pasar, o si llega a pasar, cómo vamos a salir de ese riesgo. La forma más rápida en que podemos afrontar las situaciones que ese riesgo nos vaya a presentar. De hecho, mediante esta planificación vamos a identificar y analizar que puedo dar respuesta a los riesgos de manera oportuna y precisa. Hay que buscar una mejoría en los mismos para acrecentar el impacto de las oportunidades y disminuir las amenazas. Si ustedes recuerdan sus demás clases, sus demás sesiones, tal vez por ahí tuvieron la oportunidad de estudiar herramientas como el FODA, como las 5 fuerzas del mercado de Porter, como el análisis PESTEL, que son herramientas que les sirven para identificar las oportunidades y amenazas del entorno y reconocer de mejor manera los riesgos. En la parte, por ejemplo, de las amenazas, cuando hacemos un FODA, un análisis FODA, lo que estamos haciendo es reconociendo los posibles riesgos que se pudieran presentar para después planificarlos y gestionarlos. ¿Están de acuerdo? Imaginemos que nosotros tenemos como proyecto abrir una nueva sucursal o una empresa en otro país, y al hacer el FODA nos damos cuenta que el sistema político, que el sistema económico de ese país está presentando vulnerabilidades, alteraciones, subidas y bajadas que pueden poner en riesgo nuestro proyecto. Esa es una amenaza que se puede tipificar como riesgo, y que entonces ustedes tendrán que planear cómo vamos a tratar de hacer para que el riesgo no pase, y si llegara a pasar, el impacto sea lo menor posible. ¿Se fijan? Por eso, repito, y quiero ser muy enfático, cuiden mucho la gestión de riesgo. Para ello, yo creo que no podemos empezar si no identificamos primeramente qué es y qué riesgos puedo presentar. Hay diferentes tipos de riesgo. Identificar el riesgo les va a ayudar a poder realizar algunos planes emergentes. De hecho, identificar el riesgo es uno de los puntos de mayor relevancia en todo proyecto. Vamos a lograr gestionar un control, y en caso de existir situaciones que pueden afectar el objetivo del proyecto y su cumplimiento en tiempo. Para ello, tenemos que anticiparnos, generar ideas de cómo actuar y a qué horas actuar. Básicamente, como lo pueden ver en la imagen que les presento en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, vemos que el área de impacto es importante porque nos vamos a hacer la pregunta de qué podría ocurrir. ¿Están de acuerdo? Luego, tenemos que identificar la pregunta ¿por qué podría ocurrir? Para después sumarla con qué podría, ¿verdad? ¿Cómo podría ocurrir? Fíjense qué interesante. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan el ejemplo que mencioné escasos minutitos de tratar de llevar o de abrir una empresa, una sucursal, de llevar una derivación de nuestro negocio a otro país, y nos damos cuenta que a lo mejor ese país está inestable económicamente? ¿Qué podría ocurrir? Pues podría ocurrir una crisis económica, tal vez una devaluación, o ¿qué les parece que mejor tomemos el ejemplo actual? Y cuando digo ejemplo actual es porque de verdad es extremadamente reciente. Estimados, ¿qué podría ocurrir? Viene la pandemia, ¿se fijan? Está empezando a generar noticias a nivel internacional del impacto de la pandemia. ¿Qué podría ocurrir? Bueno, pues podría ocurrir que la cadena de suministro se atore por culpa de la pandemia,
que haya escasez de productos por culpa de la pandemia. Y yo sé que a lo mejor muchos dirán, bueno, pues eso no es mucho que razonar, eso se vivió, ¿verdad? Porque realmente eso se vivió. Pero lo que quiero comentarles es que podemos anticiparnos esta situación. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Pues podría ocurrir escasez de productos, podría ocurrir inflación. ¿Por qué podría ocurrir? Pues podría ocurrir la inflación porque, repito, hay materia prima escasa, las empresas van a cerrar, van a bajar su producción, ya no van a tener los mismos volúmenes de antes. Esto provocará que la ley de la oferta y la demanda se afecte. ¿Se fijan cómo se van respondiendo de manera adecuada estas preguntas para identificar el riesgo? Señores, ¿y cómo podría ocurrir? Bueno, podría ocurrir, ¿verdad?, aumentando los precios de los productos escaseados y obviamente pegándole directamente a los bolsillos del consumidor, sabiendo que entre menos haya, se va a vender más caro para aquellas personas que tengan el recurso excedente de comprarlo a ese precio. Y ya tenemos un riesgo. ¿Cuál riesgo ya identificado? La inflación. Y la inflación, recordemos que se puede definir como el aumento generalizado de precios de la canasta básica o de productos, pero perdiendo poder adquisitivo la moneda. ¿Están de acuerdo? Entonces, con estas tres palabras, con estas tres preguntas, ustedes pueden ir empezando a identificar riesgos. Me gustaría que a la medida de lo posible, los que trabajan ya lo hagan desde un punto de vista laboral. Los que no, háganlo desde un punto de vista personal. En algún proyecto particular que tengan, identifiquen qué podría ocurrir, por qué podría ocurrir, cómo podría ocurrir. Y con eso tenemos la consecuencia, el evento y la causa, que viene siendo la amenaza, y tienes el riesgo. Ya una vez que tenemos identificado el riesgo, podemos pasar a una etapa de evaluación. Esta etapa es muy interesante porque tenemos métodos cuantitativos, tenemos métodos cualitativos para poder analizar los riesgos. Recordemos rápidamente que son los métodos más usuales y hay otros que pueden ser mixtos o parcialmente cualitativos, parcialmente cuantitativos. Pero en lo que respecta al análisis cualitativo, que a lo mejor les suena común porque seguro estoy que en alguna otra materia de su universidad llevaron, no sé, por decirlo alguno, investigación cualitativa de mercados, ¿verdad? O a lo mejor llevaron alguna investigación cuantitativa y efectivamente parte del mismo principio. Cuando hablamos de un análisis cualitativo, vamos a evaluar cuál es el impacto y la probabilidad de que cada uno de los riesgos que yo identifiqué puedan llegar a suceder. De hecho, lo pueden hacer a través de un análisis que determine el nivel de riesgo en alto, medio o bajo. Y para ello, pues determinamos la probabilidad de lo que pudiera llegar a pasar con el respectivo evento. Es muy interesante porque aquí, si se fijan, lo que estamos haciendo es tratar de identificar qué tan probable es que me pase. ¿Correcto? ¿Qué tan probable es que ese efecto, esa amenaza, ese riesgo que yo identifiqué pueda llegar a ocurrir? Y obviamente nos va a dar como respuestas probabilidades bajas, probabilidades medias y probabilidades altas. En ese sentido, puedo también identificar el impacto que generaría, ¿cierto? Pero tengan mucho cuidado. Esta matriz se le conoce como matriz de riesgo. Lamentablemente, pues tiene algunos vicios en su formación porque depende del criterio del investigador. Depende del criterio del que está realizando el análisis. Depende del criterio que tenga el que recibe la información y por ende depende de la información que reciba, puesto que si la información que reciba quien hace el análisis suele ser tergiversada, modificada, suele ser equivocada, pues ¿qué creen?
los resultados de la matriz cualitativa estarán mal. Y entonces, si la probabilidad es baja, ¿verdad? El impacto puede ser bajo, medio o alto. Pero, ¿qué probabilidad hay? ¿De qué amenaza estamos hablando? Vamos a poner un ejemplo actualmente. ¿Cuál es la probabilidad de que México entre en una guerra? Imaginen que todos los aquí que me están escuchando tienen la idea de hacer un proyecto. ¿Se han puesto a pensar lo complicado que sería llevar a cabo sus proyectos si México entra en una guerra? Pero ¿qué probabilidad tenemos al día de hoy de entrar en una guerra? ¿Hay amenazas? ¿Hay avisos? ¿Hay signos de posible guerra en México? Pues la verdad es que como tal no. Cuando me refiero a guerra, me refiero a la guerra como debe de ser con un país o una potencia extranjera, ¿ok? Me refiero al elemento militar en acción. Entonces, no tenemos hasta el día de hoy probabilidades de que ese evento pase. Pero si llegase a pasar, ¿qué impacto tendría, mis estimados? ¿Bajo, medio o alto? Yo creo que muchos están pensando lo que yo. Sin lugar a dudas, sería alto. ¿Correcto? Ahora, ¿qué probabilidad hay de que el crimen organizado afecte a nuestro proyecto? Dependiendo del tipo de proyecto que ustedes tengan o estén manejando. A lo mejor puede ser medio, ¿no? Puede ser 50-50. ¿Y qué impacto generará? ¿Bajo, medio o alto? Repito, depende mucho del análisis del riesgo que ustedes identifiquen. Aquí necesito, y por ejemplo hay una herramienta que les recomiendo mucho, que si ustedes no se sienten capaces de llevar a cabo este análisis, contraten a un especialista. Porque este análisis lo que hace es generalizar los resultados y depende mucho de la habilidad del intérprete. ¿Estamos de acuerdo? Depende mucho de la persona que realice este estudio. Pero también es importante recordar que ya hay elementos de riesgo previamente estipulados por organismos internacionales, y que me refiero más en el aspecto de finanzas. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, estudios financieros, ya pueden identificar el riesgo país, que es lo que representa ese país a la hora de invertir. Y aunque me voy a extender un poquito en este concepto, considero importante que por cultura general lo sepan. Cuando yo quiero invertir en otros países, es recomendable acudir a lo que se conoce como las calificadoras crediticias o análisis de riesgos. Ellas previamente hacen estudios de los países para identificar en cómo se encuentran estos países. Las calificadoras más importantes, y repito, es cultura general pero necesaria para los que me escuchan o me están viendo en la grabación, podrían ser sin lugar a dudas Moody's, Standard & Poor's y Fitch. ¿Ok? Digo, es un poquito me desvío un poquito, lo reconozco, pero es cultura general indispensable para todos aquellos que les gusta hacer proyectos o identificar proyectos a nivel internacional y reconocer lo que puede presentarme ese país. Muy bien. Dicho lo anterior, también existe un análisis cuantitativo. Como su nombre lo dice, aquí ya estamos hablando de un análisis más estadístico, numérico, porque se presenta de forma digital, de números, de dígitos. Proporciona estimaciones en números que sirven para conocer los riesgos a los que se expone tanto la gente como las actividades que intervienen en el proyecto. Ya no es propiamente hablando a criterio del analista, del que está realizando el proyecto, ¿saben? ¿Por qué? Porque aquí ya queda a la especialización matemática. Se dice que los números son fríos, y para este efecto lo son aún más. Con herramientas estadísticas, con herramientas de probabilidad, con análisis numéricos de riesgo, pueden ustedes presentar o ver análisis cuantitativos de riesgo. También es importante aclarar que depende del riesgo que yo vaya a estudiar, depende también el análisis que puedo realizar, ¿sí? No crean que pueden usar un cuantitativo en todos los riesgos, ni un cualitativo en todos los riesgos.
Pero sí es importante que el cuantitativo muchas veces suele ser más acertado porque tenemos datos. Por ejemplo, yo sé que no es de mi materia, pero ya ven que a mí me gusta explicarles de otras materias para que vayan cuadrando, hilando lo que aprenden en otras materias y cómo al final de todo, bueno, mejor dicho, cómo al final del día todo lo que ven es un todo que se aplica en todo. ¿A qué voy con esto? A que a lo mejor los que ya estudiaron o ya vieron lo que es un promedio móvil ponderado, lo que vieron un análisis de regresión lineal, pueden utilizarlo para hacer un análisis cuantitativo de riesgo. ¿Ok? La dependencia de una variable a otra les puede ayudar mucho para identificar amenazas y riesgos. Es muy importante, muy interesante que tomen esto en cuenta, por favor. Y entonces, cuando ustedes hacen sus análisis cuantitativos y cualitativos, es hora de realizar la respuesta a los riesgos. ¿Cómo los vamos a afrontar? Para ello, un elemento que ha sido constante en nuestra clase es la planificación. Vamos a desarrollar opciones y acciones para controlar los riesgos cuando se presenten. Recuerden que el punto principal es evitar que llegue a pasar, pero si este llega a ocurrir, controlarlo, minimizarlo, que sus impactos no sean tan perjudiciales. Lo anterior implica mejorar nuestras oportunidades, reducir lo más que podamos las amenazas que puedan poner en peligro el objetivo del proyecto. ¿Se fijan? Planificar entonces es hacer un escrito, un documento, un plan emergente para cuando llegue a pasar este riesgo, cómo lo vamos a afrontar. ¿Vale? ¿Cómo vamos a salir avantes de ese riesgo? Muy bien. Y miren, aquí tenemos otro ejemplo. Para ello, podemos realizar acciones tendientes a dirigir y gestionar la ejecución del proyecto. Una vez que hemos identificado el riesgo, que lo hemos controlado y tenemos el plan emergente, ahora vamos a pasar a gestionar toda la ejecución del proyecto, que es buscar garantizar que un proyecto sea consistente a través de lo que yo planeo con respecto a los elementos de calidad que establecí desde un principio, con todas las herramientas que he realizado para hacer el control de la calidad y obviamente con el aseguramiento de la calidad. Pues bien, ahora vamos a platicar de la gestión de la calidad. Para ello, tenemos que identificar primeramente un principio muy importante de lo que es la calidad. La calidad tiene diversos conceptos, tiene diversas acepciones y diferentes formas de ver. Puede ser la calidad enfocada a la producción, al producto, e inclusive puede ser enfocada al cliente. La calidad es un tema, la verdad, de mucho debate y de mucho análisis. ¿Por qué? Porque la calidad puede verse, puede sentirse y puede tocarse desde diferentes puntos de vista. Yo soy más partidario a creer que la calidad tiene un elemento subjetivo preponderante, toda vez que la calidad la va a determinar el receptor del producto o el receptor del servicio. Es precisamente el usuario y la persona la que determina si un producto es de calidad o no. En la práctica nos topamos con productos que a lo mejor tienen estándares de calidad, tienen a lo mejor principios y procesos muy bien establecidos, pero a la hora de que llega al público final, este no lo considera de calidad. Partiendo de ese principio, entonces podemos conjeturar que la calidad va a buscar siempre satisfacer las necesidades del consumidor. Pero esta es la calidad enfocada a lo que vendría siendo un producto o un servicio. Pero para hoy vamos a enfocar la calidad en la gestión y ejecución del proyecto. Lo que queremos es tener un proyecto que cumpla con los estándares establecidos por nosotros, por nuestros objetivos, por nuestra planeación. La idea es buscar garantizar que un proyecto sea consistente a través de 4 elementos básicos. Primero, planteamiento de la calidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y qué vamos a hacer para conseguirlo?
qué estándares tomaremos en cuenta, qué KPIs aplicaremos para controlar y evaluar, para después pasar a la etapa de control de la calidad. Durante todo el proyecto, el líder del proyecto tiene que estar constantemente enfocado en mantener la calidad y los estándares que el proyecto exige. Para ello, basado en su cronograma, basado en sus hitos y basado en los estándares previamente establecidos, va a tener que estar supervisando constantemente para pasar al tercer punto, que es el aseguramiento de la calidad. Recuerden que estamos hablando de la calidad aplicada al proyecto, no de la calidad tal vez de un proceso productivo interno en la organización o de un producto en sí. ¿Para qué? Para que al final, si hubiese que hacer algún cambio, una rectificación, si hubiese que darle un golpe de timón, como lo he mencionado ya en otras sesiones y de manera reiterada, pues tender a mejorar la calidad. Para ello, para mantener este punto es muy importante siempre mantener un control adecuado, un control preciso de algunos recursos para poder llegar a mantener este principio de calidad. Entre estos recursos más importantes vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión de comunicación. Es bien sabido por todos que parte importante de un proyecto, si no es que el medular, es los recursos humanos. Las personas que te apoyan, ¿verdad? Los especialistas detrás de ti, todos aquellos que están formando parte del cumplimiento del objetivo, es parte fundamental. Y una de las situaciones que se van a enfrentar más comúnmente a la hora de implementar sus proyectos y llevarlos a cabo será el problema de la comunicación. Por ahí hay un principio que dice que más del 80% de los problemas organizacionales es por una falta de comunicación, por no tener establecido correctamente los canales y los medios de comunicación, ¿va? Por eso es muy importante recordar que para asegurar la calidad hay que empezar primero por el tipo de personal que me va a apoyar en el cumplimiento del objetivo y después buscar la forma de eficientar la comunicación dentro de la organización. Como pueden ver en la diapositiva, pues no es otra cosa que tratar de alinear a los colaboradores del proyecto para dirigirlos hacia el objetivo. Es muy importante aquí hacer un énfasis de lo que marca Michael Porter con respecto a la importancia de los recursos humanos en la ventaja competitiva. Al día de hoy, la organización, la forma en que organizas a la empresa, la estructura organizacional con la que enfrentas las situaciones que el entorno se da, es un claro ejemplo de una ventaja competitiva. ¿Ok? Entonces, desde seleccionar al personal adecuado, con el perfil adecuado, con las habilidades y competencias adecuadas, son parte importante para poder gestionar la calidad. Recuerden que las personas son el único recurso vivo, ¿verdad?, capaz de llevar al éxito a la ejecución del proyecto. Y entonces, si sabemos que uno de los recursos medulares es el recurso humano, la pregunta es, ¿cómo voy a hacer yo para que trabajen todos en la misma sintonía, en el mismo tenor, para llegar a un buen puerto? Esa respuesta no las da precisamente la comunicación. Tenemos que establecer y eficientar las formas de comunicarnos. Reitero lo que les comenté escasos minutos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido un problema personal por culpa de la comunicación? Entre el yo creo, yo pienso, yo siento, ¿verdad? Yo entendí, pensé, supuse. Híjole, como dice ese dicho, entre lo que dije, lo que creí haber dicho, lo que entendiste, lo que pensaste que dije, lo que creí que entendiste, etc., existen infinidad de posibilidades para que la comunicación pues fracase rotundamente. Entonces tenemos que gestionar y tenemos que hacer todo lo posible para que a la hora del proyecto, a la hora que estamos consecutiendo el proyecto, este tenga los elementos necesarios de comunicación y que sepan todos hacia dónde vamos. ¿Se acuerdan lo que les comenté en sesiones anteriores?
Si tenemos que llevar a la Virgen a Zapopan, pues todos tienen que saber que vamos a llevar a la Virgen a Zapopan. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cómo lo haremos? ¿Cierto? ¿Se dan cuenta de la importancia de la comunicación? Por eso vean cómo en la diapositiva en la parte final nos dice que siempre se debe considerar la habilidad de comunicación como parte crucial, como parte fundamental. Si yo no les digo a mis coequiperos, a mis compañeros de proyecto que la idea es llevar a la Virgen a Zapopan, pues imagínense, uno le va a dar a Guadalajara, otro le va a dar a Tlajomulco, uno le va a dar a Zacatecas y pues como les dije también en aquella ocasión, lo único que conseguiremos será llevar a la Virgen, pero al suelo. Por favor, cuiden mucho ese aspecto de la comunicación. Luego, otra forma importantísima para poder yo gestionar la calidad es la parte de la gestión de adquisiciones, ¿no? La forma en que yo me voy a hacer llegar de los recursos materiales para poder trabajar. Lo que yo necesito, ¿verdad? Para poder operar el proyecto. Cuando hablamos del departamento de adquisiciones o específicamente de la gestión, nos estamos refiriendo a toda la parte que incluye el proceso de compras, ¿vale? ¿Para qué? Para que se pueda cumplir el proyecto. La materia prima que podamos necesitar para el proyecto es indispensable que tenga estándares mínimos solicitados por el líder del proyecto y que el departamento de compras pues se asegure que esa materia prima, esa mercancía se adquiera de esa manera. El proceso de compras o adquisiciones de los departamentos de las empresas para la gestión de proyectos implica productos, servicios y obviamente resultados. Sabemos hoy en día que la mayoría de las empresas están buscando proveedores, alianzas estratégicas, confiables y que cuyos productos o servicios suministrados sean de calidad. Buscar siempre en las relaciones a largo plazo en lugar de relaciones a corto plazo beneficiándome el precio será mejor. Buscar opciones que permitan crecer en el tiempo, mejorar en el tiempo y solidarizar esas relaciones en el tiempo es parte hoy fundamental e inherente de lo que implica la parte de la gestión de recursos. Ya quedó atrás la época en que los departamentos de compras únicamente se especificaban en buscar productos baratos para con esto aumentar las utilidades. No dudo que todavía exista una que otra que está practicando este tipo de situaciones, la verdad. Creo firmemente que todavía pueden existir algunas empresas que le apuestan más en el ahorro del recurso a la hora de la adquisición que pensar en una relación a largo plazo con sus clientes, teniendo desde el inicio de la cadena de suministro un producto de calidad. Entonces, tienen que asegurarse ustedes que la gente que va a hacer las adquisiciones para el proyecto, que les va a hacer llegar la materia prima para el proyecto, cumpla con los estándares de calidad que yo necesito, que yo requiero y que yo mencioné. Bien, otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta, obviamente, y es fundamental, es la gestión con los interesados. ¿Qué es la gestión de los interesados? Bueno, aquí es mantener relaciones con todos los grupos de interés de mi empresa, de mi proyecto, de mi organización, para con esto establecer relaciones a largo plazo. Como pueden ver una vez más en la diapositiva, hay que mantener en excelentes condiciones las relaciones entre las personas que forman parte del proyecto y los interesados en el mismo, tratando de cubrir todas las necesidades que se puedan suscitar y así como los requerimientos que pueden llegar a pasar dentro del tiempo establecido para el proyecto. ¿Quiénes son los grupos o la gestión de interesados, los famosos stakeholders, no? Bueno, obviamente, primeramente, los miembros de tu proyecto, de tu equipo que van a llevar a cabo el objetivo. Esos son los primeros interesados. Hay que cuidar las relaciones con ellos, hay que cuidar la parte motivacional. Para ello existen, recuerden, dentro de la organización, o mejor dicho, dentro de la materia denominada
estructuras organizacionales. Existen algunas herramientas, estrategias y métodos para motivar al empleado. Recordemos por ahí, no puedo profundizar en esto, ustedes saben por qué, tenemos muy poco tiempo, pero recuerden la teoría X, recuerden la teoría Y, recuerden la teoría de la motivación de Maslow, etcétera, que les pueden servir para que ustedes vayan, ¿verdad? Realizando algunas estrategias y tácticas tendientes a mantener la motivación fuerte dentro de tu grupo de trabajo, dentro de tus trabajadores del proyecto. Pero también es importante recordar que los interesados pueden ser todos los que de manera directa o indirecta interactúan contigo. Fíjense bien, proveedores, importante, son interesados porque son los que te suministran la materia prima, y como lo vimos en la diapositiva anterior, pues obviamente en la parte de adquisición de recursos yo necesito asegurarme que mis proveedores cumplan con las calidades necesarias, y no solo eso, fíjense, sino que también más o menos coincidan con la misión, la visión, la filosofía, la forma de operar, la ética y los valores de mi empresa. Los proveedores tienen que tener también una forma de ver los negocios parecida a la mía, para con esto asegurarnos que vemos las cosas de la misma manera. ¿Me doy a entender? Aparte, recuerden que en el día de hoy, a como nos encontramos actualmente en este entorno tan convulsionado, globalizado, lo que mi proveedor haga o deje de hacer puede llegar a perjudicar, puede llegar a cambiar la perspectiva de los clientes de mi empresa. Fíjense esta parte, o sea, lo que el proveedor pueda llegar a hacer puede repercutir en mi empresa, en mi reputación organizacional. Nadie quiere tener relaciones con una empresa que pueda ser considerada corrupta, que pueda considerarse que hace aspectos de carácter ilegal, ¿verdad? Porque entonces todo el demás entorno pensará que si yo tengo relaciones con una empresa catalogada, comprobada que hace ese tipo de triquiñuelas, pues obviamente yo también. Y puede ser que no sea cierto, pero la reputación queda en juego. ¿Se fijan? Y entonces aquí viene una vez más la gestión de la calidad. Cuidar esta parte de mi proveedor es fundamental. Otro grupo interesado muy importante, obviamente, es la sociedad. Crear a lo mejor estrategias, crear programas de apoyo a la sociedad es fundamental al día de hoy. No sé si por los municipios, estados, ciudades donde ustedes radiquen, les ha tocado ver que hay ciertos jardines, ciertas áreas verdes que son del entorno público, pero que se las ceden a las empresas para que ellas las mantengan en buen estado, las cuiden, ¿verdad? Las rieguen, las poden, etc. Y con esto contribuir de cierta manera al entorno social. Vamos. Lo que les quiero dar a entender es que las empresas al día de hoy no pueden cerrarse nada más en la parte lucrativa interna de su organización. Tienen que empezar a aportar y dar un poquito de lo que reciben de la sociedad. En otro orden de ideas, ¿alguna vez han escuchado, por ejemplo, los programas sociales de algunas empresas, como se me viene a la mente lo que hizo en su momento Cinépolis, ¿verdad? Que con cierto dinero de lo que ustedes pagaban al entrar al cine, se lo donaban a empresas para las operaciones de ojos, cataratas, etc. O en su momento, lo que hacían con el fútbol, no sé si alguno de ustedes sea aficionado fuerte del fútbol, pero lo que hacían con el fútbol de Gol por la Educación y que tantas computadoras a tal escuela, etc. Esta parte es importante porque la organización y la empresa tiene también que aportar, tiene que dar parte del beneficio que recibe de los compradores y consumidores hacia el entorno social. Pero ahí la cosa no termina. Otro grupo de interés muy importante y que tenemos que cuidar en demasía es el gobierno, las leyes, la política fiscal, la política económica, la política monetaria, ¿verdad? O sea, cuando yo hago un proyecto, también el gobierno puede ser interesado, porque a lo mejor en ese proyecto, de manera directa, el gobierno puede beneficiarse, o viceversa, de manera indirecta también puede tener ahí interés el gobierno.
Apegarnos a la parte ética, a la parte moral, a la parte legal, a la parte procedimental es fundamental para todo proyecto. Es inclusive extremadamente necesario para cada proyecto. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos hecho eso y que hemos podido establecer las necesidades que los grupos de interés tienen con respecto al proyecto que voy a realizar y estamos seguros que podemos cumplir con los requisitos, entonces creo que podemos mantener la calidad del proyecto en todo momento. Cumplir con la normativa es algo muy importante que les comentaba, porque nadie quiere que de repente el proyecto salga a la luz y se nos olvidó un permiso, se nos olvidó pagar un trámite y llega el gobierno, nos clausura, nos detiene, nos embarga, etc. La calidad debe estar presente en todo momento, y ustedes como líderes del proyecto tienen que cumplir esa función y tienen obligatoriamente que respetar esa parte. Y para poder cerrar la parte que nos quedaba pendiente, pues les platico que es indispensable conocer los riesgos. Lo comentábamos al principio de la sesión. Los riesgos forman parte de cualquier actividad, ¿verdad? Algo inminente que puede llegar a pasar y que si llega a pasar, pues nos va a perjudicar y no queremos que eso pase. Establecer principios de control de riesgo, identificar las posibilidades de los fenómenos que puedan acontecer son fundamentales para el correcto avance del proyecto. Por ello, ojo, analizar los riesgos es un papel importante en la vida de todo proyecto, pues identificar y minimizarlos se vuelve obligatorio. Y por último, cuiden la calidad del proyecto en todo momento. ¿Sale? Repito, cuiden la calidad del proyecto en todo momento. Permítanme un segundito, por favor.